Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi compañero Irving Delgado y yo, Gustavo Martínez, vamos a presentar el trabajo terminal 2019 A014 titulado Bot conversacional emulador de un autor literario. Para comenzar, nos gustaría entrar un poco en contexto, recordando lo que se hizo en trabajo terminal 1. La problemática era que a veces queremos comunicarnos con algún escritor, pero no podemos por distintas razones. Puede ser que se encuentre muy lejos, que sea famoso y no sea fácil de contactar, incluso que ya haya fallecido. ¿Por qué querríamos hacer esto como justificación? Nos planteamos que muchas veces para entender la obra de un autor se necesita conocer el contexto en el que se desarrolló, las ideas del escritor, un poco en qué se inspiró. Entonces, todo esto es necesario para lograr entender un poco mejor la obra de este autor. El objetivo general es desarrollar un bot conversacional que a través de aprendizaje automático se entrene con información de un autor literario con alta presencia en medios de comunicación para emularlo y así el usuario del sistema pueda conversar con él. También en Trabajo Terminal 1 hablamos un poco del marco teórico, que lo que vamos a utilizar son redes neuronales, específicamente aprendizaje profundo, y mencionamos algunos de los chatbots que están en el estado del arte relacionados con el nuestro. Sin embargo, no hay ninguno que haga lo mismo que nosotros hacemos. Nosotros proponemos utilizar algún modelo de lenguaje, en este caso utilizamos GPT-2, y entrenarlo específicamente en la información que queremos del autor, y después hacer una transferencia del aprendizaje para que cambie de modelo de lenguaje a bot conversacional. En cuanto al trabajo terminal 2, la primera etapa consiste de la recopilación y el procesamiento de la información, ya que posteriormente esta es la que se utilizará como entrada a cada entrenamiento. Para poder realizar los entrenamientos planificados, recuperamos distinta información sobre los autores y posteriormente lo utilizamos como entrada a cada etapa de los distintos entrenamientos. La tabla resume qué información recopilamos para cada autor y para cada entrenamiento. Para la primera etapa, que denominamos fine tuning, la dividimos en un primer entrenamiento y un segundo entrenamiento. Para esta etapa, la primera, utilizamos la obra completa de los autores, información de redes sociales. Para el segundo entrenamiento utilizamos información de Google sobre el autor, como puede ser biografías, noticias, etc. Mientras que para el tercer entrenamiento, o el Transfer Learning, consideramos tres distintas fuentes de información: entrevistas y diálogos del autor, información específica sobre su obra e información específica sobre su biografía. Como se puede observar, no toda la información se recopiló para ambos autores. Para Stephen King se recopiló toda, pero para Isaac Asimov no se recopiló su obra completa ni toda la información de sus redes sociales. Bien, el proceso por el cual pasamos para recopilar esta información varía dependiendo de cada conjunto de información. Para conseguir el conjunto de datos con el que haríamos el primer entrenamiento, decidimos agregar la obra de los autores, ya que la obra se compone principalmente de ideas y palabras que el escritor tuvo en algún momento. Sin embargo, también consideramos que la forma en la que una persona escribe es distinta a la forma a la que una persona se expresa, ya que la escritura es un acto premeditado, carente de espontaneidad, lo cual no va a definir por completo la forma en que una persona habla. Por este motivo, decidimos recuperar la obra completa solamente de uno de los dos autores, Stephen King en este caso, para posteriormente evaluar y comparar qué tanto peso tuvo agregar toda la obra al primer entrenamiento. Adicionalmente, buscamos fuentes primarias de textos del autor. Además de la obra, estas fuentes pueden ser información de redes sociales que administre el escritor y no un tercero. Por ejemplo, Stephen King cuenta con Twitter desde el 2013, así que recopilamos todos sus tweets. Sin embargo, como Isaac Asimov falleció en 1992, no fue posible recuperar esta información. Igualmente, realizamos búsquedas en Google y en las búsquedas eliminamos los sitios de contenidos multimedia, ya que solo estamos interesados en el texto y procuramos que la información proviniera de sitios confiables, como podría ser The New York Times. Una vez que recopilamos muchas fuentes de información de sitios confiables, los descargamos y separamos solamente el texto plano. Con este método se recopiló información confiable de más de 2.500 sitios web acerca de estos autores. Igualmente, pensamos que un autor debe conocer su obra, ya que existe una buena probabilidad de que las personas interesadas en hablar con él le hagan preguntas sobre su obra. Para recopilar información de su obra, tomamos información de los metadatos de los libros en formato electrónico, EPUB. De esta manera, logramos construir preguntas del tipo: ¿de qué trata el libro? Título del libro. O ¿en qué año publicaste el libro? Título del libro. Para el segundo entrenamiento, recopilamos una serie de entrevistas al autor y las etiquetamos manualmente. Este corpus se recolectó de entrevistas encontradas en Internet en formato de texto.
Excluimos las entrevistas de videos ya que estas las utilizamos para la evaluación posteriormente. En total, logramos recopilar más de 100 hojas de preguntas a cada autor. Bien, el primer entrenamiento consiste en un fine-tuning. Y el propósito de este ajuste al preentrenamiento original del GPT-2 es hacer que el modelo tenga un conocimiento general mayor sobre el autor, ya que inicialmente el modelo está solamente entrenado con información de Reddit. Este entrenamiento se realizó en dos etapas distintas. La primera etapa. Para la primera etapa, utilizamos un corpus de 50 megabytes de puro texto plano. Dejamos 10 megabytes para evaluación. La información que utilizamos fue la obra completa de Stephen King y todos los tweets, ya que como no recopilamos esta información de Isaac Asimov, este primer entrenamiento solo se pudo realizar para Stephen King. Los resultados que obtuvimos fueron positivos en la mayoría de los casos, mientras que en otros fueron un tanto inesperados, como se puede observar en el ejemplo, ya que el problema que teníamos era que el corpus que utilizamos no estaba completamente limpio, generando en algunas partes palabras como copyright 1996, todos los derechos reservados. Este punto lo tomamos en cuenta para el segundo entrenamiento. En el segundo entrenamiento se utilizó el mismo corpus que en el entrenamiento anterior, pero además le agregamos entrevistas en la información recopilada de Google, así como la biografía y información que recopilamos de terceros, por ejemplo, búsquedas de Stephen King, noticias, además de que limpiamos el corpus anterior. Ahora, el tamaño del archivo para el entrenamiento fue de 100 megabytes y alrededor de 30 megabytes para realizar pruebas. Como podemos observar, la respuesta es bastante acorde a la conversación, más aún es acorde con la entrevista con la que nos basamos para el contexto dado. Y más adelante vamos a revisar las evaluaciones que les realizamos a este modelo. A continuación, seguirá la transferencia del aprendizaje, pero dada la contingencia por la que estamos pasando, no pudimos realizar el entrenamiento, incluso no pudimos realizar el entrenamiento para la información de Isaac Asimov. Es algo que nos gustaría concluir, pero no podemos. La computadora que cumplía con los requerimientos necesarios para poder entrenar estos modelos se encontraba en el centro de investigación en cómputo y pues desafortunadamente no tenemos acceso a ella. Así que se deja para después este entrenamiento. Ahora, hemos llamado OneBot a nuestro bot, que es el que genera toda una respuesta. A continuación les voy a explicar cómo funciona. Y bueno, el primer paso es la generación del texto, responder la pregunta. El usuario puede ingresar su pregunta a través de esta pequeña interfaz. Y utilizamos el mismo programa que utilizábamos en Trabajo Terminal 1 para generar texto, solo que ahora con los pesos de nuestros entrenamientos. Y bueno, esa era la primera parte. Le utilizamos más que nada una temperatura de 0.5 y un top pi de 0.84, ya que esos fueron nuestros mejores resultados. Sin embargo, estos parámetros se pueden cambiar todavía. A continuación, tuvimos la idea de convertir ese texto a voz. Así es que utilizamos un clonador de voz que con unos pocos segundos de ejemplo de voz puede sintetizar texto con un tono muy similar al del ejemplo. Recomiendan 5 segundos, pero nosotros probamos con 5, 10, 15 y así hasta 50 segundos. Nuestros mejores resultados fueron entre 10 y 20 segundos. También tuvimos un problema con esto, dado que si eran muchas palabras, aproximadamente más de 20, el audio era raro y si eran muy pocas palabras también. Esto lo solucionamos cortando mm, las respuestas muy largas en trozos más pequeños, de hasta máximo 20 palabras, y se sintetizaba el audio de cada una y al final solo se unía el audio. La animación de la imagen. Nosotros también decidimos que podíamos animar una imagen para que pareciera que el autor estaba hablando. Utilizamos este trabajo que únicamente necesita una imagen objetivo y un video de referencia. Como se puede observar, primero tenemos la imagen objetivo. Esta se introduce junto con el video de referencia y al final nos da una animación de la imagen que está guiada por el video. Para esto generamos un video base que el cuadro inicial y el cuadro final fueran muy parecidos. Así, si el audio era más largo que el video, únicamente repetíamos el video las veces necesarias para ajustarlo al tiempo del audio, y si era muy largo el video, solamente le quitábamos cuadros para que fuera del tiempo del audio. Así que aquí podemos ver cuál es el flujo desde que ingresa la pregunta del usuario hasta la respuesta final.
El usuario ingresa la pregunta en GPT. GPT te devuelve la respuesta en texto. El texto entra al sintetizador de voz, genera el audio entra al animador de imagen y genera la animación. Y al final solamente se une la animación y el audio y generan el video, que sería la respuesta final. Les vamos a explicar rápidamente cómo funciona el código. Ustedes lo pueden probar, les vamos a mandar la liga. No lo vamos a probar aquí por cuestiones de tiempo del video. Sin embargo, ustedes lo pueden probar. Bueno, aquí tenemos el drive. Rápidamente, ustedes tienen que copiar la carpeta que les vamos a mandar en su propio drive para poder utilizar los archivos. Aquí les va a pedir permiso para utilizar los archivos. Ustedes tienen que acceder a este link e ingresar el código que les da. Aquí desinstalamos, instalamos las librerías necesarias. Les va a pedir autorización, le tienen que dar que sí para que las puedan instalar. Aquí hacemos todos los imports. Aquí se carga el modelo para sintetizar la voz. En esta parte es la que genera la respuesta. Aquí mandamos a llamar a nuestra función y aquí le damos nuestros parámetros. Aquí se va a desplegar un espacio para escribir nuestra pregunta y una vez que haya terminado de procesar todo, pues nos va a devolver la respuesta. Aquí eliminamos todos los símbolos que no nos interesan en la respuesta y la dividimos en pequeños trozos, los que se muestran aquí. Aquí es donde se genera el audio. Por cada trozo se va generando y se une al final. Aquí tenemos finalmente el audio generado. Lo podemos escuchar. Esta es una función para ver la respuesta del animador de imagen. Aquí cargamos los pesos para animar la imagen, el video, la imagen, todo lo necesario para poder animarla. Y aquí tenemos se nos muestra el resultado. Tenemos la imagen original, el video de referencia y el video de salida. Y aquí únicamente unimos lo que es la animación con el audio. Si ya se ha corrido y se vuelve a correr, pues le va a poner el mismo nombre, entonces tienen que darle a aceptar para que se pueda guardar su archivo. Si no quieren que lo sobreescriba, aquí le pueden cambiar el nombre. Esta es la carpeta que les vamos a mandar. Este es el colaboratorio que utilizamos. Esta es nuestra función, la que genera la respuesta, dependiendo de la pregunta. Y bueno, aquí vamos a tener nuestra salida y nuestro video final va a estar aquí. Ya lo descargué previamente. Y bueno, esta es la respuesta final de nuestro modelo. Love it because it's a way of getting away from the ordinary. It's a way of doing something that's really not ordinary. I think that's one of the reasons I'm so good at it. I also like it because it's a way of finding out who you are and who you want to be. I'm not a very good writer, but I'm a very good person. I hope you enjoyed this Stephen King. You don't know if you've noticed, but I've been busy lately. I'm going to be at Daring series for the next few weeks, and I'm going to be doing a lot of writing. I've been in a kind of limbo. I think I've finally gotten a handle on that. I have to say I'm really glad I'm doing it. There was a time when I was going to be in the grip of a very bad case. Una vez que ya teníamos todos los componentes listos y conectados, decidimos pasar a la parte de elaboración. Con el fin de evaluar las respuestas de nuestro modelo, hemos decidido enfrentarlo a varias pruebas. Como primera evaluación, tomamos preguntas de entrevistas con las que el modelo no fue entrenado, principalmente de fuentes de video. Posteriormente, realizamos las mismas preguntas de la entrevista al modelo y comparamos los resultados de ambos. Tenemos un ejemplo. ¿Por qué escribes tan prolíficamente? ¿Por qué tantos? Me refiero a esas historias que tienen que salir. La respuesta de la entrevista original fue: sí, creo que sí, pero también creo que algo de eso tiene que ver con qué facilidad se dan las palabras. Mientras que la misma pregunta de nuestro modelo respondió: creo que es porque tengo muchas ideas y no puedo escribirlas todas. Tengo que escribirlas en orden. Creo que eso es lo que me hace bueno. No lo sé si es verdad o no, pero creo que lo es. Creo que por eso escribo tan prolíficamente. Que como podemos observar, no es exactamente la misma respuesta que nos dio, pero es una respuesta congruente con la pregunta y en cierto grado similar a la que se definió. Por otro lado, como segunda forma de evaluación, tomamos preguntas de entrevistas, las que sí fue entrenado, para adquirir qué tanto de esas entrevistas aspiró el modelo. Por ejemplo, para todos los terrores en su trabajo existe una fe subyacente en la esencia humana básica. Eso sugiere que crees que la mayoría de las personas son básicamente buenas. A lo que King respondió: sí, la mayoría de las personas son buenas. Todas las personas están ansiosas por detener un ataque terrorista que por comenzar uno. Simplemente no es noticia. Mientras que nuestro modelo simplemente respondió: creo que la mayoría de las personas son básicamente buenas. Que de manera similar en el punto anterior no es la respuesta exactamente que dio, pero sí es la misma idea que quería transmitir. Igualmente, le hemos hecho preguntas específicas sobre la biografía del autor para verificar qué tanto conoce sobre el autor. Le preguntamos: a qué colegio asistió? La respuesta correcta es la Universidad de Maine.
queríamos ser más específicos, decir que no, nuestro modelo respondió la Universidad de Maine, que es la respuesta correcta. Finalmente, le hemos hecho preguntas desde distintas posiciones sobre un mismo tema, para medir la congruencia de su personalidad y cuán persistente es con esto. Por ejemplo, le preguntamos qué pensaba acerca de los demócratas y acerca de los republicanos, que son partidos opuestos en Estados Unidos. De los demócratas nos dijo que pensaba que son una bola de ladrones, mientras que de los republicanos nos dijo que considera que son más peligrosos que los congresistas que han sido electos en los últimos 5 o 10 años, e incluso más peligrosos que los grandes bancos, compañías aseguradoras y las grandes compañías petroleras. Bien, nuestras conclusiones. Después de haber evaluado nuestro modelo, podemos llegar a diversas conclusiones. Primer punto, tomar un modelo previamente entrenado para ser un modelo de lenguaje como el GPT-2 y después enfatizar su entrenamiento con un conjunto de datos enfocado en un autor literario, hace posible que el modelo obtenido tenga una fuerte influencia del escritor en cuestión. Si bien aún no estamos en el momento de imitar completamente las ideas de una mente como la de un escritor, sí es posible obtener respuestas altamente relacionadas al trabajo y la vida del autor. También podemos concluir que es posible enfocar un bot conversacional en una persona para que adquiera características de la personalidad de ésta. En el caso de Stephen King, entre otros aspectos, el modelo aprendió datos inherentes a él, por ejemplo, la ciudad en la que nació, Maine, su ocupación, escritor, el género principal que escribe, terror y suspenso, y posturas políticas. De manera que, a pesar de que las respuestas del modelo no son exactamente como las que el autor ha dado en entrevistas, estas se asemejan al menos en su esencia, y son coherentes con lo que se le preguntó. Sin embargo, en algunos puntos nuestro modelo muestra inconsistencias pequeñas para mantener una postura. Por ejemplo, si le preguntas, ¿apoyas el aborto? Podría responder que sí, pero si después le preguntas, ¿apoyas a las asociaciones pro vida? Incluso también podría decir que sí, a pesar de que son asociaciones completamente distintas. Aunque este punto tampoco es del todo desalentador, ya que este comportamiento es propio de los seres humanos que en muchas ocasiones fallan en mantener una sola postura respecto a un tema. Ok, el trabajo futuro. A continuación, daremos algunas ideas. Hay muchas cosas que se podrían mejorar en este trabajo y agregar. Sin embargo, solo vamos a mencionar las que a la brevedad se pueden implementar. La primera es terminar los entrenamientos, por ejemplo, la transferencia del aprendizaje, para ver si es que este modelo de lenguaje reacciona bien a un cambio de tareas que sería la de hacer de bot conversacional. Otra sería invertir más tiempo en la recopilación y el filtrado de la información. Esto es porque, como vimos en algunos de los ejemplos, la información estaba bien filtrada y nos generaba respuestas algo raras. Y pues recopilar aún más información que nos sea útil. También utilizar un mejor trabajo para TTS, que es text-to-speech, que sería como texto a voz o a discurso. Este, este es un campo altamente activo y regularmente están saliendo trabajos muy buenos. Entonces, utilizar uno que reciente, que haya mejorado para mejorar nuestra síntesis de voz. También fallamos a la hora de sincronizar la boca con el audio, dado que solamente tenemos un video genérico de una persona hablando, pero bien el audio no concuerda con los gestos y la boca. Hay un trabajo que se realizó en diciembre del año pasado, pero el código no se ha liberado. Esto por razones pues éticas que pueden ser usadas con un otro fin, el cual no fue hecho, y pues el código no se ha liberado. Esperamos que se libere pronto. Eso también se podría implementar en nuestro trabajo. Y también actualizar el modelo de lenguaje, el núcleo de nuestro trabajo es GPT-2. Sin embargo, hace un mes aproximadamente salió GPT-3 y parece que el código saldrá en un mes o dos aproximadamente. Entonces, actualizar el modelo de lenguaje que se usa. No solo GPT, Google y Facebook también están sacando modelos de lenguaje muy buenos. Entonces, actualizar el modelo de lenguaje podría ser una de las cosas que se puedan hacer. También nos gustaría un poco pensar acerca de las implicaciones de estos trabajos. Si bien no somos expertos, creemos que es importante hablar de estos temas, dado que todas estas cosas pueden afectar nuestra vida de diferentes maneras. Mm, por ejemplo, reemplazar las interacciones humanas. Es común ya que muchas personas reemplacen las interacciones humanas por estar varias horas en el ordenador o en el teléfono. Esto tal vez no sea tan correcto, no lo sabemos, pero trabajos como este abren aún más la posibilidad de que dejes de platicar con tus amigos para platicar con una computadora.
No sabemos qué tan bueno o malo sea, pero es algo que hay que tomar en cuenta. También, por ejemplo, emular conversaciones con personas queridas que tal vez ya fallecieron. No sabemos si es lo mejor o no, tal vez hasta cierto grado, dependiendo de cómo se apliquen. Hay personas que son muy demasiado apegadas a sus seres queridos y para no afrontar la muerte intentan, pues, utilizar este tipo de proyectos para platicar con esa persona o cosas como estas. Entonces también hay que tener cuidado de cómo se utilizan. Nosotros lo enfocamos a un escritor, sin embargo, cualquier persona con la suficiente información se, se puede utilizar para entrenar a este modelo. También es importante ver quién va a tomar la información sobre, por ejemplo, esas personas fallecidas o personas que no pueden tomar esas decisiones. ¿Quién va a tomar la decisión sobre esa información y cómo se va a utilizar? Creemos que es importante que se creen leyes, de hecho, ya hay lugares en donde se está tomando en cuenta para ver qué es lo que sucede con esa información, cómo se va a utilizar, en qué manera, no solamente la información, sino todos estos tipos de proyectos. Em, Últimamente se da que hay muchas noticias falsas. Entonces hay que establecer leyes para ver cómo se van a regular todos este tipo de trabajos. Y pues, por ejemplo, muchos de estos se tienen que tomar con base en la ciencia, porque es gracias a ella que se están creando y gracias a ella se podrían detectar este tipo de noticias falsas o de sistemas. No solo las ciencias exactas, también las ciencias sociales son importantes porque ellas pueden aportar mucho a ver cómo deben de legislarse todos este tipo de situaciones. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte. Agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que estén bien. Gracias.